¿Qué pasó, niño? ¿Por qué tan gordito? Me va a decir, ¿y usted? Usted también, po, ¿no? El profesor también, está más guatón el profe. Ya, los chiquillos, se me perdió el Zoom. El Vicente, ¿ve? El Vicente que está gordito. Está gordito el Vicente. El Vicente, el Matías, están todos gorditos. Iremos a ver chiquillos en algún rato, ¿no? Quizás. Ya, hoy día vamos a seguir con transformaciones lineales. Y le mandé cosas, sí, le mandé, sí, este 23, sí, le mandé cosas, así que en el YouTube van a quedar las cosas, ¿qué más? Y lo otro, lo que sí, si no pueden entrar al Google Classroom, me avisan porque ahí yo voy a ir subiendo las cosas. Me parece que a mucho el correo de la USM no les sirve, o sea, van a entrar con el correo USM y no les sirven, pero Google con cualquier correo, y si no hay me pregunta. Igual agrega esa WhatsApp que es más, ¿cómo se llama? Es más práctico a veces para que vean esas cosas cuando quieran ubicarme. Así que eso. Ya, fuimos entonces hoy día. Transformaciones, cambiar de pantalla. Cambiar la pantalla. Y dejamos grabando, ¿no? Estaba grabando, ¿no? A ver, de nuevo. Pausar, detener que esto está grabando, ¿no? Sí, está grabando. Ya, me dejo hacer ridículo porque le estoy hablando a la cámara y después toqué en el YouTube ahí cuando uno dice... Ya, ¿y qué más? Y ahora está viendo la pantalla blanca. Y nos cambiamos entonces. Nos cambiamos a acá. ¿Dónde está el libro? Lo dejé abierto. Tengo muchas cosas abiertas. A ver, este no. Este tampoco. Este de acá tampoco. ¿Y dónde está la clase usted? Espérese, espérese. No se vaya, no se vaya todavía. Y no vaya a responder al WhatsApp que le manda al amigo para decirle, vente para acá, que este profe enseña re bien. Usted lo bloquea a ese cabro. Y se queda acá nomás. Se queda acá. No se le vaya a ocurrir mandarse a cambiar ahí. Ya. Entonces, acá encontré lo que vamos a hablar y resulta que, ya, fíjate que dentro de lo que nosotros vimos, me falta encontrar una clase nomás, que parece que la voy a tener que buscar en el... Tengo demasiadas cosas abiertas. Esta no es, esta de acá tampoco. No encuentro la que voy a ocupar ahora. A ver, de nuevo. Paciencia, tenga paciencia el profe, tenga paciencia hoy día. Ustedes son pacientes. Esta tampoco, no está nada la clase, va a tener que ir al archivo. A pesar que no, a pesar que sé lo que estaba ahí anotado. Ya, entre ellos voy a partir anotando lo siguiente. Las transformaciones lineales, a ver, hagamos un pequeño recuento para irnos ubicando en aquello de las transformaciones. Las transformaciones lineales tienen la gracia entonces de la que nosotros habíamos visto, que van a parar de espacio en espacio. En este caso, no, igual necesito la otra clase, porque si no va a tener que copiar mucho. Ya, espérenme un segundo más. Voy a buscar, esta está en la carpeta del año 2017. He dado jugo toda la tarde, se me desordenó, en la tarde se me desordenó todo y se me empieza todo a desfasar también. Paciencia, no se vaya. No se vaya. No se vaya. Clase, no, pues clase 1 tampoco. Clase 2. ¿Por qué no encuentro nada ahora? Aquí está. De ecuaciones diferenciales. Estoy dando jugo. Qué terrible. De nuevo. Voy a la carpeta del 2017, que es donde escribí las transformaciones lineales. Espéreme, porque si no, ya se habría alcanzado a hacer hasta un café. Mat 023, el primer semestre. Clases del salón. Clase 3, clase 2, clase 3.
No. Sigan esperando. Sigan esperando nomás, ¿ya? Espérese. A ver. Mat 023. Clase 2. Tiene que ser clase 2. Clase 1 de Fourier. Clase 2 de ejercicio. Clase Mat 023. Semana 3. Clase 2. Esta no es. Esperen un cachito porque se me enredó. No sé dónde está el archivo. ¿Por qué no está acá si estaba trabajando en delante con él? A ver, Mat 023. Semana 3. Clase 2 no puede ser. No. Clase 7. Clase... No la encontré, ya con el libro nomás. Pucha, qué lástima. Tengo demasiados archivos, no encuentro lo que necesito. Ya, esto no, lo de acá, lo voy a ver del libro. No encontré mi clase. Tantas cuestiones que tengo escritas y no encuentro nunca lo que necesito. La página 105, 107. Página 120, 121. 121. ¿Almorzaste tú? Vaya a almorzar, al tiro. Vaya. Entonces, fíjese que aquí está. Entonces, usted tiene lo siguiente, lo va a tener que mostrar de acá nomás. Ya, donde yo quería partir era comentarles lo siguiente. Resulta que, y aquí ya me enchufé, resulta que cuando usted tiene transformaciones lineales, ya nosotros podemos hablar de un álgebra que cumplen estas transformaciones lineales, a pesar que sabe que lo más interesante de enfrentar esta álgebra que produce las transformaciones lineales, sobre todo lo que se llama la matriz, la función compuesta, la transformación compuesta, va a ser verlo con matrices. Por lo tanto, hoy día lo que vamos a dejar visto son algunos ingredientes de las transformaciones lineales, pero algunas cosas como la compuesta la vamos a hacer con matrices. Es más, hay unas pautas de prueba por ahí donde las compuestas se hacen a mano, ¿cierto? Con lo primero que está acá, pero en realidad es una pérdida de tiempo, porque lo que hay que hacer ahí es conocer el álgebra de transformaciones lineales, saber que si usted tiene espacios vectoriales y tiene estas transformaciones lineales, nosotros podemos operar con ellas, trabajar con ellas, pero dejar, digamos, la parte de... dejar la parte esta de cuando uno ya va a trabajar con directamente la compuesta sobre todo, dejarlo para el álgebra matricial. Sin embargo, uno al principio lo que puede decir es lo siguiente, que cuando usted tiene dos transformaciones lineales, esta es la notación para decir que una transformación que va de un espacio U en un espacio B, entonces uno puede definir varias cosas, entre ellas ver que cuando uno define la suma como elemento por elemento, uno puede pasarse a darse cuenta de que las transformaciones lineales también son un ejemplo de transformación lineal, la álgebra que produce. Tomo el F que va de U en B, tomo el G que va de U en B, tomo un U, ¿cierto? En este caso, y lo llevo a la suma. Entonces la suma efectivamente es una transformación lineal. Pucha, lo vamos a mirar, yo quería ir haciendo estas cosas, pero lo que uno hace es se da cuenta que, claro, por la linealidad de la transformación, acá está definida la suma, pero dentro cada una de ellas dos es una transformación lineal. Por lo tanto, separa suma y saca multiplicador de escalar afuera. Reordenando los términos, uno también prueba que efectivamente separa la suma y saca ese escalar, que acá el libro lo hizo de los dos puestos al tiro, las dos formas al tiro, por lo tanto, cuando uno tiene espacios vectoriales que van del mismo espacio en el mismo espacio, uno también puede asociar las transformaciones lineales entre ellas. Ahora bien, el objetivo de eso es llegar a lo que se llama la compuesta. Pero le insisto, la compuesta tengo que mencionarla, así que voy a ser obediente en mencionarla.
Pero para hablar de la transformación de la compuesta propiamente tal y calcularla, no hay que hacerlo ahora. ¿Ya? Es un despropósito hacerlo ahora y nosotros lo que vamos a empezar a ver, a dejar qué es lo que es la compuesta, pero el propósito es que nosotros tengamos que ver esto cuando efectivamente conozcamos la transformación lineal, pero asociada a una matriz, que eso yo creo que va a ser o el viernes o por ahí ya por el lunes, ¿ya? Entonces, ¿qué es la compuesta? La compuesta se refiere a que la compuesta también es una transformación lineal cuando uno toma funciones, en este caso que son transformaciones lineales, por separado, digamos, donde usted tiene esta G, ¿cierto? Que va, en este caso, de un U en B, y para poder hacer la compuesta con un F, porque este F, observe que lo está considerando, el autor está haciendo aquí un G compuesta con F evaluado en U más A por B, donde ahí están los dos vectores y está hecha la multiplicación por escalar también al mismo tiempo. Entonces esta F va a tener que tomar puntos de algún W en U, de tal forma que uno pueda componer, porque los elementos que van a parar a F van a parar a la imagen, respectivamente son la preimagen de este conjunto denominado G. Ya, ¿cuál es la idea de esto? Decir que cuando yo trabajo con estas álgebras, también aparecen, en este caso, como le comentaba antes, transformaciones lineales. De hecho, fíjese usted que uno hace acá la compuesta, ya, y la compuesta está acá, o sea, cuando usted tiene el F, que evalúa en F del vector U, más este escalar que le puso el autor por B, entonces uno lo que sabe es que la F es una transformación lineal. Esta es una transformación lineal, por lo tanto acá le va a quedar G de F evaluado en U, más alguna por F, en este caso evaluado en B. Pero la G también es lineal. Por lo tanto, la G separa suma y saca escalares. Por lo tanto, a usted le va a quedar el eje, el G compuesta con F de U, más este A por G, en este caso, compuesta con F de B. Lo que hace que sea lineal. ¿Se fija? Es decir, también va a ser una transformación lineal que, como le comentaba antes, es un despropósito hacerlo algebraicamente. Inclusive insisten las personas con hacerlo algebraicamente y a mano. No sé por qué, si es lo más difícil y más sencillo de equivocarse, además, porque uno lo que tiene que hacer es esperar tener la matriz, es decir, la matriz de transformación lineal, para poder enfrentar la compuesta, que es lo que todos quieren llegar cuando uno trabaja con espacios vectoriales. La compuesta es la inversa, que las dos la vamos a hacer mediante una matriz. Ya, pero ahí está, o sea, yo la vamos a dejar hasta ahí, presentada, cosa de retomar la compuesta, una vez, como le comentaba antes, tengamos la herramienta de la matriz. Ya. Paso siguiente, algunas cosas que vamos a entender hoy día. Entre ellas, cuando usted tiene esta transformación lineal que va de este espacio U, pongámosle U, en este espacio B, entonces hay dos aspectos que ocurren en la transformación lineal. El primero de ellos, chiquillos, es que nosotros debemos hacer dos conjuntitos acá, dentro de los dos. Uno, para hablar de las transformaciones lineales, que en este caso tienen una característica sobre el vector nulo. ¿Cuál es esa característica? Los espacios no tienen por qué ser iguales, ya lo hemos comentado, ni siquiera comparables. Pero usted debe pensar así. Por ejemplo, si yo quiero llevar R3 en R, ¿cómo coloco el espacio en una recta? No es una pregunta muy sencilla de responder, ¿o no? El cómo pensar, cómo yo voy a hacer que todo un espacio lo pueda categorizar en una recta. Bueno, la forma matemática de hacerlo, o la forma que tiene la geometría de hacerlo, es llevar muchos valores a cero y dejar algunos para poder definir el espacio donde uno va a llegar. Eso cuesta entenderlo. Yo creo que si le cuesta ahora lo que yo le estoy diciendo sobre el cero, no es, sería anormal que no le cueste. Porque no es sencillo entender que, por ejemplo, si yo llevo un plano, una recta, no es que yo comprima el plano. Lo que pasa es que hay una serie de vectores que yo lo hago parar al cero y el resto los dejo en la recta. Eso es lo que hace las transformaciones lineales.
Por lo tanto, hay muchos elementos que van a parar a lo que se llama el vector nulo, que lo voy a colocar acá. Es decir, todos estos vectores, que los voy a colorear acá, se quedó pegado el computador. Espérese. Ya. Ya. Entonces, fíjese que entonces, tomo todos estos vectores y los voy a ir a parar al vector nulo. Acá vamos a colocarle el nulo de B. ¿Ya? ¿Y cómo pasa eso? Con el tiempo, como le decía, hay una maduración en el razonamiento de la transformación lineal para darnos cuenta que la única forma que esto tenga sentido es que un montón de vectores tú los agrupes y los lleves a un punto o una recta. Y eso es lo que hace en matemáticas llevar todo al vector nulo. Bueno, particularmente, en principio, el que también está ahí es el cero. Porque si usted tiene la transformación asociada al cero vector, es lo mismo que tener t de 0b más 0b. Ahí no ha hecho ninguna gracia, pues solamente escribir el 0 como 0 más 0. Pero como la t es lineal, esto le va a quedar a usted t de 0 de b más t de 0 de b. Por cierto que si tienen dudas entre medio, me interrumpen. Ya o me va preguntando en el chat porque tenemos que entre todos aquí sacar esto hoy día que nos tiene que quedar muy claro. Particularmente, esto de acá, yo puedo por propiedades de transformación lineales decir que es t de 0 de b menos t de 0 de b igual a t de 0 de b y en la transformación lineal, si yo tomo la transformación y le resto lo opuesto, me va a dar el 0 el segundo espacio, el 0 de w. Por lo tanto, más encima coloqué más las letras porque este era u, ¿no? Todo el rato este era u. Pero más práctico, mejor le cambio las letras acá. Porque el 0 es el primer espacio. Entonces le voy a llamar b y a este w. Y ahí arreglamos todo, ¿ves? Entonces, y todavía no lo arreglo. Este va a ser w. Entonces, separo el 0, por lineal lo separo, lo resto, y finalmente, ¿qué es lo que uno concluye? Que en toda transformación lineal, el 0 va a parar a 0. En toda transformación lineal, en un principio, el vector nulo va a parar al vector nulo. Pasa tranquilo, no, hijo. En este caso, como los espacios vectoriales tienen el 0, 0, es sensato pensar que el 0 debe quedar anclado en el 0. Ya, denle un rato de vuelta, pensando qué pasa si no está en 0. Ya, si no lo lleva a parar a 0. Entonces, usted se va a dar cuenta que no le funciona ya la regla del paralelogramo y sería. O sea, en la transformación lineal el 0 tiene que llegar a 0. Por lo tanto, uno de los que inmediato va a ir a parar a 0 es el 0 del primer espacio. Pero no necesariamente es el único. ¿Se fija? Es el único que, sino que también puede pasar de que haya más partes del espacio vectorial que al aplicarle la transformación me vayan a parar a este punto que es el vector nulo. Primer punto de las transformaciones lineales. Segundo, ¿dónde voy a parar? ¿Se quedó pegado o no? El color. Va a tener que no ocupar el color. Que el color bonito, guanderino, así. Entre dos cabritos le mandamos saludos. Y entonces fíjese que el donde yo voy a parar, ¿cierto? El donde yo voy a parar es como en las funciones mi recorrido, es decir, dónde caigo, porque usted puede estar trabajando en las matrices de 3×3 y resulta que usted tomó todas sus matrices y las llevó todas con la diagonal 0, entonces usted no abarcó todas las matrices de 5×5, sino que lo que hizo es abarcar todas las matrices menos la diagonal, entonces no tengo por qué llegar a todo el espacio. Entonces, ¿a dónde voy a llegar? También va a ser relevante, ¿cierto? En algunos casos vamos a tener que mi espacio de llegada va a ser el espacio completo. O sea, vamos a llegar al espacio completo, de hecho esas transformaciones se van a llamar epiyectivas, pero no necesariamente cuando uno aplica transformación lineal, uno va a llegar a todo el espacio, puede llegar a un espacio más pequeño, pero para nosotros este W se va a llamar la imagen de la transformación, que es donde yo voy a caer. Los vectores que yo tomaba y iban a parar a 0 se van a llamar el kernel de la transformación.
Le vamos a poner nombre, kernel o núcleo, también se le llama núcleo. Ya. ¿Cómo ver quiénes están en la imagen? Esa es una pregunta inmediata. ¿O qué caracteriza la transformación lineal? Porque la gracia de esto, por ahí vamos a hacer algunos ejemplos más adelante donde vamos a ocupar estas cosas. Porque si yo quiero definir una transformación lineal, ver cómo funciona, entonces uno tiene que lo primero que me tengo que fijar es que hay una serie de vectores que van a ir a parar al vector nulo. Solamente al vector nulo. Entonces hay que pensarlo así. Si yo no estoy en el kernel, tengo vectores. Sí. Que son combinación lineal de la base. Porque acuérdense que todo vector de mi base era combinación lineal de los elementos del primer espacio. Teorema visto en la clase anterior. Por lo tanto, ¿qué es lo que uno tiene que apreciar ahí? ¿Qué es lo que podemos apreciar ahí? Que uno lo que tiene ahí es que el kernel de T, es decir, este kernel, este imagen de estos vectores que quedan fuera del kernel, van a ser combinación de elementos de la base. Entonces, veámoslo así. Piense conmigo, ¿ya? Y de ahí lo escribimos. Si nosotros tenemos un vector, ese vector se puede escribir como combinación lineal de los elementos de la base del primer espacio, que usted le aplica la transformación lineal. Por lo tanto, algunos van a ir a parar al kernel y otros van a ir a parar fuera del kernel. Mi primer espacio van a estar fuera del kernel. Esos que están en el kernel me determinan la imagen de la transformación lineal. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo quiero que razone? No que lo escribamos todo ello. Cuando uno tiene una transformación lineal, queda determinada por el kernel más los vectores que van a parar a la imagen. Mire qué interesante. Por eso que muchas veces, más que esto llevarlo a una mecánica detrás, sino que se habrá percatado usted que en evaluaciones, si ya andan toqueteando por ahí evaluaciones, en muchas se determine la transformación lineal si estos van a parar al kernel, si estos vectores están definidos como tanto. Claro, porque uno, si quiere describir una transformación lineal, usted requiere ver los vectores que van a parar al kernel, es decir, los que al aplicarle la transformación a usted le va a dar 0, y requiere ver los que no están en el kernel, que le van a determinar su imagen. Y eso nosotros lo vamos a hacer. En la práctica, cuando practiquemos, nos vamos a dar cuenta que cuando ya empecemos a hacer algunos problemas, que ese va a ser nuestro análisis. Nuestro análisis va a ser que para hablar de la transformación lineal hay que tener conocimiento de la base y con eso estamos listos. Ya, qué bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, el kernel puede ser solo el 0. ¿Por qué puede ser solo el 0? Porque el 0 usted está seguro que está en el kernel. Entonces, puede ser que haya más vectores. De hecho, nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando en el kernel está el 0, la transformación tiene un nombre adicional que se va a llamar una transformación lineal inyectiva. Pero no tiene por qué estar el puro 0. No tiene por qué estar el puro 0. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Muy bien. Hay un compañero usted que está en la cocina. ¿Qué está haciendo en la cocina? Está ahí. ¿Qué está haciendo? Está haciéndose un sándwich. Nosotros estudiando, el cabro se está haciendo un sándwich. Qué terrible. Venga a sentarse al escritorio que anda por ahí. Y dejó el computador ahí, mire. Dejó el computador y está en la cocina comiendo. Está haciéndose un sándwichito. Y aquí está. Como definición inicial, ¿ya? Porque nosotros lo planteamos como un análisis, de dónde vamos a tener que nosotros analizar, jóvenes, estos elementos. Que llevado a la definición clásica, es lo que yo le estoy mostrando ahora. El kernel, que se va a notar kernel o núcleo, que son los vectores, observe la definición. Son todos los vectores, tal que usted le aplica la transformación y le da el vector nulo. Es decir, si nosotros queremos calcular el kernel de la transformación,
Entonces lo que hacemos es aplicarle la transformación lineal a un vector cualquiera y ver cuáles van a parar al kernel. El kernel está en el primer espacio, en los dos dibujos que yo hice en el primero. Le aplico la transformación y veo cuál, en este caso, va a dar 0. ¿Qué es lo que mentalmente podemos darnos cuenta además? Que si yo tomo dos vectores del kernel, me va a dar 0. Si lo sumo, me va a dar 0. Si tomo un vector que está en el kernel y lo multiplico por lambda, también le va a dar 0. Por lo tanto, el kernel, además de ser un conjunto, es un subespacio vectorial del primer espacio, en este caso de T. ¿Ya? Yo le digo ya, pero ni me responde. Bien, pues. Hagamos un ejemplo, pues. Se me cayeron los libros y todo, así que los que yo tengo, no los encontré, así que tengo el despelote acá. Así que voy a hacer este de acá nomás del libro. Mire, acá sale una transformación que dice que es T de X y Z igual a X menos 2Y más Z. Y el otro de acá es 2X más 3Y más 2Z. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Bueno, y es una transformación que en este caso va de R3 en R2. Porque toma elementos del espacio, ¿cierto? Y lo está, ¿cuánto se llama? Lo está llevando a R2. ¿Ya? Entonces, quiero calcular el kernel. Voy al kernel de T, entonces van a ser todos los X y Z que están en R3, tales que el X, porque le aplico la transformación al vector XY, por lo tanto le va a quedar X menos 2Y más Z igual 0, 2X más 3Y en este caso, más 2Z igual a 0. Sin calcular nada, por favor, sin calcular nada, dígame qué cosas son cada uno, geométricamente, qué dimensión tiene la intersección, o sea, cuando ahora lo encontremos, cuánto es la dimensión del espacio en el chat. ¿Me entiende? O sea, si no calcule nada, no calcule nada. Pero primero, ¿qué cosas son eso? Bueno, son como sistema de ecuaciones, un sistema de ecuaciones homogéneo, igual a 0. Entonces, dígame usted qué son cada uno y qué es lo que debiésemos encontrar nosotros y de qué dimensión. Ya, y no me deja hablando solo, colóquelo ahí en el chat. Vuelvo. Es que está almorzando este loco, la vida. Mi computador dice que está jugando, hijo. Sí, dice que está jugando. Así que no me juega y me almuerza. ¿Y qué está haciendo? ¿Y qué es eso? ¿Full guy? ¿Full guy? No, full guy decía. Ya, pues estaba ahí jugando. ¿Ah? Póngase a almorzar. Ya, almuerce. La vida. ¿Qué cosa le dio? Si no colocaron nada, nada. No me pescó nadie. Qué terrible. No, pues no me infló nadie. No me respondieron nada. Pucha. Y ahí quedó mi clase interactiva donde con la participación de los estudiantes, que fue una charla el otro día. No me pescó nadie. ¿No? Están ahí, ¿cierto? Se fueron los cabros. Le dio hambre al Matías ahí donde hablé el almuerzo. Dimensión 2, no. No. Geométricamente, ¿qué cosa es cada una de esas dos cosas? El X menos 2Y más Z igual 0. Por último, pónganle que eso. ¿Qué es eso geométricamente? Empieza con P, después con una L. Un plano, muy bien, Francisca, un plano, ¿no? Ya. Pero es un plano que tiene una condición especial. Es un plano igual a 0. Por lo tanto, es un plano que pasa por el origen. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, profesor, estamos de acuerdo. Ya. Y el otro, el 2x más 3y más 2z igual 0. ¿Qué cosa es? Voy a tener que hacer una cuenta yo para agregarme, para contestarme yo mismo. Un plano también, gracias, muchas gracias, Francisca, gracias, Francisca. El, no vaya a dejar solo, Francisca, porque hasta ahora me está ayudando, me está ayudando para no quedar solo. El otro también es un plano, porque es igual a 0, ¿cierto? Ya. Igual a 0 implica que pasa por el origen. Pregunta, y pésquenme. ¿Se intersectan esos planos sin hacer nada? ¿Sí o no? ¿Y en qué cosa? O sea, primero, ¿se intersectan? Sí, se intersectan. En el origen. Nicolai dijo en el origen. Mira, Nicolás. No sé si veis mi foto ahí arriba. Aquí están los dos planos. ¿Cómo los puedo intersectar en un solo punto en el origen? Lo mismo dijo Martín. ¿Cómo? Díganme cómo. Mira, tengo dos planos. ¿Cómo los puedo intersectar en el origen? En una recta, dijo. Muy bien, Carlos. En una recta que pasa por el origen, ¿o no? Ya, ¿se han convencido, no? En el vector nulo. No, Juan, no puede ser en un punto. Mire, Juan, le repito ahí mi super esquema. Tomo un plano que pasa por el origen. Tomo otro plano que pasa por el origen. ¿Se pueden intersectar en un punto? No. Se tienen que intersectar en una recta. Y esa recta que pasa por el origen. ¿Todos de acuerdo? Sí, profesor, todos de acuerdo. Me cuesta hacer clase en esta cosa. Es que no, me pescan los cabros. Entonces, ¿cuántos puntos tiene una recta? Muy bien, profesor. Infinito, ya ahí va yo. Infinito. Ya, perfecto. ¿Qué dimensión tiene el espacio que me generan? Porque son dos rectas que se intersectan. R3, no puede ser 3. Dimensión, hablemos de números. 1, 2 o 3. 1, ¿o no? Es 1, pues. Una recta se genera con un puro vector. Por lo tanto, el kernel de esta transformación, sin calcular nada, es un espacio de dimensión 1, ¿o no? Sí. Ya, es un espacio de dimensión 1. Entonces el kernel acá tiene un solo vector. Pero como es un subespacio, va a ser un subespacio de dimensión 1. Por eso, antes de calcular las cosas, vea qué geometría cumplen. Vea qué geometría cumplen. Porque hay una geometría detrás. Esa geometría le ayuda al tiro a entender hacia dónde va el asunto. Porque en este caso el kernel le va a dar un vector. Y le va a dar un vector porque es un espacio de dimensión 1. Porque es intersección de dos planos que se cortan en una recta, pero que además esa recta pasa por el origen. Ya, entonces ahora hay que encontrarla. Entre paréntesis, cuando uno trabaja con kernel, se distingue el nombre de dimensión y se le llama la nulidad. ¿Ya? O sea, lo único que, cuando hablé todo el rato yo de la dimensión que es 1, en espacios vectoriales, o sea, en transformaciones lineales, a la dimensión del kernel se le llama nulidad, se le da un nombre distinto, ¿no? ¿Ya? Ya, gracias. Entonces, ¿qué es lo que tiene usted ahora? Tenemos que trabajar, pues decir, el 1, el menos 2, el 1, el 2, el 3, el 2. Tomamos la fila 1, la multiplicamos por menos 2, se la sumamos a la fila 2. 1 menos 2, 1. 0. 7, ¿o no? 0. ¿Está bien? Por lo tanto, el kernel de T, les voy a cerrar un ratito el chat porque se me tapa la pizarra. El kernel de T le va a quedar todos los X y Z, tales que X menos 2Y más Z le queda igual 0, con 7 por Y igual 0. Lo que es equivalente, entonces, a tener en este caso todos los X y Z
tales que el x más z es igual a 0, o bien x igual menos y menos z, y que y sea igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que tiene usted ahora? Usted tiene que el kernel de t viene siendo todos los menos z, 0 y z, con z en R. Es decir, viene Profe, siendo todos los z por menos 1,01 con z en R. profe, ¿Sí? ¿de dónde salió ese x más z igual 0 en azul? X más z igual 0. X más z igual 0. Ah, es que el i es 0. Entonces, como el i es 0, lo reemplacé acá arriba. Gracias. ¿Está bien? Sí, sí. Claro, lo reemplacé y no dije nada que lo reemplacé, pues lo escribí nomás. No dije que lo había reemplazado. Entonces, le queda todos los x, entonces, que sería menos. Por lo tanto, el kernel de t le va a quedar el espacio generado por menos 1, 0 y 1. ¿Se fija? Donde además la nulidad en este caso de t, o null de t, vendría siendo 1. No es null, es null de t. La nulidad, el núcleo de t, cuántos vectores tiene, en este caso tiene 1 por ser de una recta. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Parece que no. ¿No? No, todo bien. Ya, muy bien, muy bien. Ya, entonces, ahora, como yo le comenté que el kernel más la nulidad nos arman la transformación, más la imagen me arma la transformación, entonces, uno agrega acá la imagen. Es decir, ¿quién va a ser la imagen de esta transformación lineal? La imagen de la transformación lineal también se le llama recorrido, va a ser lo que estábamos comentando antes. Es decir, van a ser todos los vectores B en B, es decir, va a ser uno que vive en el segundo espacio, tal que tiene algún elemento en U. Ya, es decir, voy a contar todos los elementos o las preimágenes que al evaluarlas, ¿cierto?, me dan un cierto B. Ahora bien, hay literatura donde se hace a mano esto, pero no es lo que hay que hacer. No tiene sentido eso. ¿A qué me refiero? Estilo 0,21, cuando uno tiene, por ejemplo, T de A, por ejemplo, igual B, entonces empezar a devolverse acá para encontrar cuáles son todos los A y encontrar el recorrido. No tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque usted tiene un teorema re fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que tiene usted? Lo que usted tiene es que nosotros podemos mezclar las cosas, porque usted, si T va de U en B, usted sabe por la clase anterior que si el espacio U tiene una base, llamémosle U1, llamémosle U2, llamémosle UN, entonces usted sabe que la transformación lineal queda explícitamente determinada por donde usted calcula el T de U1, el T de U2, hasta el T de UN. ¿Se acuerdan de ese teorema? Que la transformación queda explícitamente determinada, definida, cuando uno calcula los elementos, en este caso, a la base. Inclusive hablamos, sí, que este conjunto no necesariamente es linealmente independiente. Por lo tanto, uno lo que va a concluir ahora es que la imagen está en el generado por digamos, por los elementos que le asocia usted los elementos de la base. Mira, ahí hay que saber usar el teorema, porque no tiene sentido ir a calcular la imagen a mano, digamos, si uno lo que tiene que hacer es ocupar los teoremas. Entonces uno lo que hace es, como usted tiene definida ahí sabe que el teorema le dice que existe una única transformación lineal, en este caso que va asociada a la base, entonces lo que usted tiene ahí es que entonces la imagen va a estar en el generado por la base.
Por cierto que se le llama rango a la dimensión. O sea, la dimensión, en este caso de la imagen de t, se le suele llamar el rango de t, o RG de t. Es decir, esto se utiliza para rango, ¿ya? Por lo tanto, jóvenes, si ustedes quieren determinar una base, y aquí hay que tener cuidado. Cuando uno, ya lo comentamos en la clase anterior, recuerdo yo, cuando nosotros dijimos que la transformación lineal, usted le asociaba estos vectores, entonces nosotros podíamos tener que esos son linealmente dependientes. Por lo tanto, no tengo una base para la imagen, para poder contar el rango, que es la dimensión, porque usted lo que tiene ahí es un conjunto que puede ser linealmente dependiente. Por lo tanto, si usted quiere hallar una base para la imagen, usted tendrá que ver cuáles de los vectores que están ahí son linealmente independientes, y eso es contarlo, como el rango, ¿de acuerdo? Así que hay que tener cuidado ahí, porque no es que yo termino cuando veo la imagen, sino que solamente encuentro un espacio generado. Entonces ahí usted requiere encontrar los que son linealmente independientes. ¿Ya? Eso. Muy bien. Muy bien. Como nombre, bueno, como no como nombre, sino que hagamos un problema para encontrar la imagen. Este puede ser. A ver, no quedemos. Bueno, el mismo que hicimos recién, porque son dos vectores nomás, ¿no? Era de R3 en R2. De R3 en R2. Ya. Mira, en el que hicimos recién nosotros, era la transformación que iba de R3 en R2, y el autor le había puesto acá que esto eran los X y Z, que iban a parar, en este caso, a X menos 2Y más Z, 2X más 3Y más 2Z. Ya, entonces, fíjate tú que, ¿qué es lo que tiene usted? Usted tiene que, como acá no se indica base, cuando no se indica base se refiere que es la base canónica, entonces usted va a tener el T de 1, 0, 0, que le va a dar a usted el 1, 2, ¿cierto? Usted va a tener el T de 0, 1, 0, que va a darle a usted menos 2,3, y usted tiene el T, en este caso, de 0, 0, 1, que le va a dar a usted 1 y 2, ¿cierto? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Entonces, nosotros lo que sabemos ahora es que la imagen de la transformación va a estar en el generado por el 1, 2, el menos 2, 3, menos 2, 3, y el otro que sería el 1, 2. ¿Cierto? Cierto. De hecho, mira, de hecho, le iba a decir que vamos a hacer ahora el ver que sea linealmente independiente. Pero ¿para qué, no? ¿Para qué? Este problema está buenardo. Buenardo es que está bueno, ¿no? Entonces, como está buenardo, porque mira, le dio el mismo de ella, así que está buenardo, ¿no? El problema. Esto ya la moda. Entonces le queda la imagen de T, solamente le va a quedar el 1, 2, el menos 2, menos 2, 3. Claro, ¿por qué? Porque ¿cuánto se llama? Porque ahí lo que tiene usted, en ese caso, es que en este caso lo que usted tiene es que los dos son linealmente dependientes, pues si no usted tendrá que hacer el ver que sean linealmente, en este caso, dependientes. Y estos dos sí son LI, claramente, porque uno no es múltiplo del otro, por lo tanto uno puede decir entonces que el rango de T, en este caso es 2, porque tiene dos vectores linealmente independientes. Preguntas hasta acá. Acá está el chat. Ahí. ¿No? ¿Estamos, Francisca? ¿No hay preguntas? No, si la base no fuese no, pues no, Pablo, no. De hecho, el problema de la clase anterior, acuérdese que no eran canónicos los vectores. No. Tiene que ser la base puede ser cualquiera. Usted tiene que ver la base nomás, o sea, calcularle la transformación a cada vector de la base, y después ver cuáles son linealmente independientes.
porque tengo que ir sacando los demás. Pero no tiene por qué ser la base canónica. De hecho, cuando normamos la transformación la clase anterior, ¿se acuerdan que no tomamos dos elementos canónicos y le aplicamos la transformación? Así que acá es lo mismo. ¿Ya? Lo importante nomás es ver que cuando usted ya los evalúa, sean en este caso linealmente independientes. Ahora, como estamos empezando, a ver, lo que pasa es que es harta pega nomás. Si queremos hacer todas las transformaciones con bases no canónicas, sin matrices, que es la clase del día viernes o el lunes cuando nos toque verla, es arito, es complicado, porque hay que ir como componiendo, es como a mano, ir haciendo todas las compuestas. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Lo no canónico, digamos, lo que uno ya tiene distintas bases o eso, lo deja siempre para matrices, cuando tiene matrices. Pero por cierto que vamos a tomar problemas completos para hacer la transformación sin que la base sea nula. Acá estaba mi billetera, andaba buscando delante para pagar y estaba metida en el libro. Así que eso. Y Pablo, respóndame si me entendió, para saber. Si me preguntó, pues yo ya le respondí. Ah, ya, estaba esperando ahí para ver si me entendió. Ya, ¿estamos? ¿No hay más preguntas? ¿No? Ya. Algunas observaciones. Algunas observaciones. Algunas dos observaciones. Algunas observaciones, dos. Dos observaciones. Una es que acá hay una relación con lo inicial. Lo inicial es que nosotros podemos analizar lo siguiente. En relación al kernel, que el kernel tiene cierto un vector, entonces cuando usted tiene el kernel, uno lo que puede darse cuenta es lo siguiente. Si vamos al concepto de inyectividad, es decir, ver cuándo la transformación es inyectiva, la definición general, que también usted ya la conoce por MAT 021, dice que si la llevamos acá, el TDU igual al TDB va a tener que implicar que el U es igual a B. Eso es lo que me dice la transformación cuando, en ese caso, la transformación cuando es inyectiva. Entonces, ¿me podía abrir la puerta que se está buscando? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene? Lo que uno tiene ahí es que si lo llevamos este concepto ahora a espacios vectoriales, uno puede observar lo siguiente, porque por propiedades de transformaciones lineales, uno puede escribir esto como T de U menos T de B igual al vector nulo. Vector nulo, si esto va, si T va de U en B, estaríamos hablando del 0 de B. Que esto es tener T de U, en este caso, menos B, igual al vector nulo. ¿Ya? A este U menos B le vamos a llamar W. Por lo tanto, va a quedar T de W igual, en este caso, el 0 de B. En la implicancia, tener el U menos B es lo mismo que tener U menos B igual al vector nulo, en este caso de U, del primer espacio. Si usted observa el mismo W de arriba, así que lo que uno está diciendo es que W es el 0 de U. Observe lo siguiente. Si la transformación es inyectiva, si T de W es 0, implica que el W es solo el vector nulo. Así que la definición de inyectividad de transformaciones lineales es inmediata para el caso de espacios vectoriales, para transformaciones lineales, pero con la gracia de que nosotros podemos juntar esto y por lo tanto reducirlo a una ecuación que nos queda más cómoda, que en este caso es la de la asociada, en este caso, al cero vector. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene? Lo que uno tiene es que si yo quiero ver que una transformación sea inyectiva, solamente el único vector que va a estar ahí dando vuelta va a ser el vector nulo. ¿Ya? O sea, va a ser un espacio de dimensión 0, porque no tengo ningún vector más que el punto 0, 0, o el origen que uno esté trabajando. Ya. Ya. O sea que el kernel finalmente tiene solamente en ese caso el vector nulo.
¿Mm? Siempre con vectores canónicos, pues eso ya le respondí, pues, ¿no? El núcleo debe ser con el cero, no tiene nada que ver eso. Uno lo que hace nomás es calcular el kernel. El kernel tiene que dar lo que tiene que dar nomás. Ahora, puede darle el vector nulo, en ese caso la transformación se le va a llamar inyectiva o puede no ser inyectiva. ¿Ya? No todas las, esto es lo mismo que las funciones, pues no todas las funciones son inyectivas o epiyectivas. Y acá en este caso, o sea, te puede dar alguna del vector nulo y ser inyectiva, pero no necesariamente, porque acá te puede dar cualquier cosa. No tiene nada que ver la base hoy día. ¿Ya? La base, lo que me han comentado de base, las bases no tienen nada que ver. Una lección es la base canónica porque estamos empezando. Pero las bases aquí no influyen en nada. La base es cómo escribo las coordenadas de un punto. Por ejemplo, cuando uno habla de la base canónica, después de un 0,22, usted se dará cuenta que la gracia que tiene la base canónica es que el producto punto es cero entre los vectores. Lo que hace es que pueda medir usted el teorema de Pitágoras dentro del espacio vectorial. Es solamente la ayuda en eso, nada más. Pero un punto lo puede tener usted con cualquier tipo de coordenada. Pero las coordenadas no tienen que ver con contarla, con ver cómo es la estructura del espacio. Por eso hay que verlo ahí con los cálculos. Ahora, no me pida partir con una definición que recién estamos empezando con bases no canónicas. Ahí tienen que frenarse un poco porque quieren saltar sin primero caminar. Eso es complicado. Entonces, primero lo que tenemos que ver es lo que pasa con la definición y después uno se va a ver casos como la base, que se va a dar cuenta que las bases va a ser, insisto, mejor, cuando no son no canónicas, enfrentarlas con matrices. Y ahí tenemos que esperar la clase, ¿cierto?, para definir la transformación lineal en ese momento, ¿cuánto se llama? Con las matrices, ¿de acuerdo? Ahí paciencia. Paciencia con eso. Ya. Segundo, la transformación podría llegar a todo el espacio, ¿ya? O sea, en cuanto a los vectores, porque cuando uno encuentra el recorrido, en la imagen, no tiene por qué ser todo el espacio, ¿ya? No tiene por qué ser todo el espacio. Pero en algunos casos, sí va a ser todo el espacio. Cuando pase eso, se va a hablar que la transformación, en ese caso, sea epiyectiva. Lo que significa, por ejemplo, que si usted va de un espacio de R2 en R3, necesariamente usted, joven, le dé R3, porque digamos, ahí uno está contando. Entonces, como dice la definición, la inyectividad ya la matamos ya ahí, y ahora la epiyectividad, lo que uno dice es que la imagen de la transformación sea todo el espacio. ¿Ya? O sea que usted va a parar de R2 en R2, entonces usted llegó a todo R2, por lo tanto su imagen ahí va a ser todo el espacio. Que eso usted lo mide con la dimensión, porque si usted encontró 3 vectores linealmente independientes y su espacio llega en R4, esta cosa ya no es biyectiva, pero si llegó a R3 y tiene 3 vectores linealmente independientes en la imagen, entonces la imagen de la transformación es todo el espacio. ¿Ya? Y eso en matemáticas se le llama biyectividad. ¿Cuál es la gracia? La gracia de la inyectividad y la epiyectividad es que nosotros podamos darnos cuenta que entonces la transformación es biyectiva. Ya, profesor, yo soy porfiado, entonces hagamos el tiro uno con distintas bases y que sea biyectiva. No, hay que esperar las matrices. Entonces de acá rescato el concepto de inyectividad, rescato el concepto de epiyectividad para poder analizar lo que viene. Y después con matrices, cuando lleguemos a aquella clase, la biyectividad es muy papa, porque va a hacer calcular la matriz inversa. Si una matriz se da cuenta usted que para que una matriz, para que una transformación sea biyectiva, tengo que calcular el determinante de la matriz. Si el determinante de la matriz es no nulo, se acabó. Entonces, ¿para qué va a gastar una hora usted viendo que algo sea biyectivo? Espera la matriz, ¿cierto? Y entonces, pero conceptualmente lo que dice es que de un espacio, entonces nos vamos a poder pasar al otro. Ah, me cansé. Ahí hay una consulta. Profe, ¿qué dice Francisca? Si voy de R3 en R2, ¿también será biyectiva? No necesariamente, pues. Mande, por ejemplo, todas las transformaciones en R2, pero a una pura diagonal, por ejemplo. No, eso hay que medirlo. Va a depender del kernel, porque piensa usted que hay vectores. A ver, mira Francisca.
si usted va de R3 en R2, usted tiene 3 vectores sobre los cuales va a calcular la imagen. ¿Ya? Porque usted va a pararse entre del primer vector, del segundo y del tercero. Así que tiene 3 vectores. ¿De qué va a depender? Que lo voy a anotar por si no me sigue. Usted va de R3, me dijo, en R2. Entonces, R2 tiene dimensión de R2 es 2, ¿cierto? Y usted acá va a calcular T de B1, de 1, le va a dar algún vector, llamémosle B1, usted va a calcular un T de U2, que va a ser B2, y usted va a calcular un T de U3, U3, que va a darle a usted un B3. Por lo tanto, la imagen de la transformación va a estar en el espacio generado por B1, B2, B3. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora del ejemplo que usted me dijo? Que esos vectores sí o sí tienen que ser LD, sí o sí, porque tu dimensión de R2 es menor. Pero no tienen por qué ser 2, pues pueden ser 1. Puede ser que le quede un solo vector. Imagínense que esto de acá le va a quedar, por ejemplo, B1. ¿Ya? Y los otros dos son múltiplos de estos dos. Bueno, esto tiene dimensión menor, pues no es igual a 2. Entonces va a depender de cuando analicemos nosotros ese espacio generado, es ver si la transformación en ese caso es inyectiva, o sea, es biyectiva, o epiyectiva, o no. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Segura? Ya. ¿Tienen más preguntas o no? ¿Estamos? ¿Está bien? Claro, ahí. Ahora, si fuese 2, si fuese 2, si usted le dio acá un B1, usted trabajó ahí y le dio un B1, por ejemplo, y también le dio un B2, sí, claro que es biyectiva, porque en ese caso ese 2 va a coincidir con tus dos vectores. Lo que no puede darte acá es 3, porque 3 no puede darle porque se pasa de la dimensión del espacio, o sea, no puede tener usted en R2 un conjunto de vectores linealmente independiente con 3 vectores, tienen que ser menos de 3, pero pueden ser 2, puede ser 1, ¿cierto? Puede ser 0, tomo la transformación y toda la llevo al 0. Me va a dar dimensión 0. Claro, ese caso extraño, profe, se puso pesado. Sí, pues, me puse estilo, esa es mi talla interna con mis colegas de Santiago de Buchef. Me puse estilo cuestionario, dicen ellos. Y los cuestionarios a veces son más complicados, ni uno lo entiende. Pues ese es pelambre para nosotros. Entonces, fíjese que, claro, va a depender ahí de la dimensión, el cómo nosotros los analicemos. Ya, estamos entonces. Vamos a llegar ahora al bonito teorema. El bonito teorema nos otorga un resultado que la gente a veces lo pasa por alto. El bonito teorema nos arroja a nosotros un resultado sobre cómo contar la dimensión de un espacio a partir del kernel y el rango. Es esencial. Esto de acá es un teorema, aparece sin nombre, aparece casi escondido. He notado que hay veces que no se ve. Pero sin este teorema, usted está trabajando más de la cuenta. Está trabajando sin razonar en la transformación lineal, que es este teorema que relaciona la dimensión del espacio de ida, porque acá la transformación va de U en B, relaciona la dimensión de este espacio con el kernel y con el rango. ¿Cómo la utilizo? ¿Cómo utilizo eso? Imagínate que usted va a parar, por ejemplo, estamos inventando, de R3 en R4. Y usted va, entonces dice, la dimensión de R3 le va a dar la dimensión del núcleo más el rango. Entonces, esto de acá es 3. No es 4. No es 4. No es 4. Es 3.
es la dimensión del espacio de ida, no del espacio de llegada. Entonces la dimensión es 3. Y va usted, está trabajando, acá tiene 3, perdón, 3, y marco el otro, y estoy insistiendo en que no pesque el otro, y lo marco. Entonces la dimensión es 3. Y el núcleo va a usted y le dio 1. Calculó el kernel y le dio 1. Bueno, no hay que darse vuelta mucho para saber que su rango va a ser 2. No hay que hacer nada. Porque el núcleo más el rango le da la dimensión. Ahí viene cómo se llama este teorema. Ecuación de dimensiones. Mire qué original nombre. Entonces, usted lo que tiene ahí es la dimensión del primer espacio. Usted la calcula, generalmente la sabe porque mira el espacio y estamos listos. Y después usted calcula la nulidad del espacio y calcula el rango, o al revés, calcula el rango y la nulidad es regalada. Entonces uno sabe a cuánto tiene que llegar. Ya, entonces, por ejemplo, evaluación escrita, a veces yo he visto que el estudiante encontró que el rango estaba trabajando de R3 en matrices o polinomio y encontró que su núcleo le dio 4 y su rango le dio 3. ¿Cómo le va a sumar 7 si el primer espacio tiene dimensión 3? Entonces, todos los que tenía ahí eran combinación lineal y no los vio. ¿Y por qué no los vio? Porque no se preocupó de analizar la ecuación de dimensión. ¿Cierto? Y ahí le aparece una F en la prueba, ¿no? O con honores. El F es con honores. Claro, porque ahí uno lo que tiene que hacer es siempre actuar la ecuación de dimensión. Si no hay ecuación de dimensión, estamos fritos. ¿Y la ecuación de dimensión por qué se cumple? Bueno, inventémonos una base. Supongamos que nosotros tuviésemos una base para el primer espacio formada por el U1, formada por el U2, formada por el UN. Vamos a seguir. UN más 1 hasta UM. ¿Ya? Es decir, por este lado de acá, nosotros vamos a tener M, ¿cierto? Arriba, perdón, M. Acá es M el primero. Y vamos a escoger los vectores que van a ir a parar al kernel. Vamos a decir, todos estos están en el kernel. ¿Y por qué? Para ponerle un número. El kernel de T. Ya, es decir, el kernel de T, nosotros vamos a partir que tiene entonces n vectores. Entonces, si el rango me diera m menos n, el teorema se acabó y se terminó, porque ahí ya estaría probado. Ya. Si estos vectores están en el kernel, necesariamente estos de acá pertenecen entonces a la imagen de T. No me pueden ir a parar al kernel. O sea, a la imagen de T en rigor sin el 0. Si el 0 también está en la imagen de la transformación, pero ustedes me entienden. Son los que estamos pensando en que no vayan a parar a 0, si no, no tiene sentido. Ya. Entonces, le aplico la transformación a un vector U cualquiera. Los vamos a contar ahora, ¿ya? Por lo tanto, le aplico la transformación a un vector U cualquiera, le va a dar lambda 1 por U1, porque es combinación lineal, lambda 2 por U2, lambda n por UN, más lambda n por UN más 1, hasta llegar a un lambda m por UM. Ya. ¿Qué es lo que hace la transformación? Separa todo, por lo tanto esto le va a quedar lambda 1 por T de U1 más lambda 2 por T de U2 hasta llegar a lambda por T lambda n más 1 por T de UN más 1 hasta llegar a lambda m por T de UM. Pero usted se habrá dado cuenta que este 0 de B, este 0 de B, ¿de dónde dijimos que era nuestra transformación? De U en B. Así que es el 0 de B. Todos esos son 0. ¿Por qué? Porque están en el kernel. Por lo tanto son 0. Entonces le queda que el U va a ser combinación lineal solo de esos vectores que aparecen ahí. Por lo tanto, el vector U
se puede escribir como combinación lineal de T de UN más 1 hasta T de UM. Combinación lineal significa que la imagen de la transformación está formada por estos vectores, porque todos los demás van a parar a cero. Ya. Paso siguiente. Paso siguiente. Paso siguiente. Ya. Como es generado, no tengo n menos m, no sé. Para eso tendrían que ser todos linealmente independientes. Entonces, para que sean finalmente m menos n vectores, porque ahora hay un conjunto que es generado nomás. Bueno, entonces vamos a preguntarnos, ¿será este conjunto linealmente independiente? Si queremos hacer eso, entonces usted va a colocar acá una n más 1, lo voy a colocar así para que cuadren las letras nomás, por t de u n más 1, ay, u n más 1, más hasta llegar a m por t de um. Y esto va a tener que ser igual al 0 de b, porque queremos ver si son linealmente independientes o dependientes. Ahí está planteada la ecuación de dimensión, de linealmente independiente, para ver que es linealmente independiente. Pero como esto es una transformación lineal, esto es t de a n más 1 por u n más 1 hasta llegar a m por u m y todo eso igual al 0 de b. ¿Ya? ¿Se fijan lo que dice? Quiero ver si son linealmente independientes. Planteé la linealidad independiente, pero como es una transformación lineal, me devolví a escribirla como una transformación. ¿Para qué? Si la transformación aplicada a este vector a usted le da 0, ¿esto qué significa? Que este está en el kernel de t, porque le aplico la transformación y le dio 0. Pero esto es contradicción con lo anterior, porque para que esté en el kernel de t, cada uno de estos vectores no está en el kernel, porque lo escogimos fuera del kernel, lo escogimos en la imagen. Por lo tanto, la única forma para que este vector pertenezca al kernel es que el a sub n más 1 sea igual a sub n más 2 y sea igual al a sub m. Y todos iguales a 0. ¿Qué significa eso? Si esto es igual a 0, significa que son linealmente independientes. Por lo tanto, son m menos n vectores. Me devuelvo al principio. Le sumo a n y efectivamente me da la dimensión de u. Qué bonito teorema. Interesante. Entonces, cuando usted ahora quiera trabajar con el espacio vectorial y usted va a calcular el kernel, al tiro usted sabe cuántos vectores tiene la imagen. Y al revés también. Si usted calcula primero la imagen, usted inmediatamente sabe cuántos vectores tiene el kernel. Eso. Dejamos hasta aquí. A ver si tienen consultitas.